Vamos a continuar con los siguientes videos tutoriales. Nos vamos a ir ahora al capítulo 3, donde vamos a ver las definiciones de continuidad y cálculo de límites, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es una pequeña definición del límite de la función. Por ejemplo, el límite en algún punto es cuando se acerca justamente al punto y llega a tener una cierta imagen. Por ejemplo, en este caso, si hablamos el límite del punto 1, ¿ya? Del punto 1, si nos vamos acercando, por ejemplo, al punto 1, fíjense la manito, si nos vamos acercando al punto 1, por ejemplo, en esta partecita de aquí, alrededor del punto 1, por el lado izquierdo se sube al 1, ¿sí? Y por el lado derecho, si nos acercamos al punto 1, se queda en el punto 1 la imagen, ¿no? O si quieren verlo de otra forma, el eje Y, donde va hacia el eje Y. Entonces otra vez, si nos acercamos por ejemplo hacia el punto 1 por el lado izquierdo, entonces esto se va subiendo hacia el 1, ¿no? Aquí está 0.9, 0.8, 0.7 o 0.99, 0.98. Entonces siempre que nos acercamos hacia el 1 por el lado izquierdo, se va acercando aquí, y cuando nos acercamos hacia el punto 1 por el lado derecho, aquí se queda en 1, se queda en 1.1, 1.0001, pero está bien cerquita en este lado. Entonces cuando hablamos del límite es cuando nos acercamos al punto y tenemos una cierta imagen de ese punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una línea recta, que sería lo más fácil notar, por ejemplo, si llegamos a graficar y igual a x, ¿sí? Y si quisiéramos calcular, por ejemplo, el límite de este punto A, ¿sí? Y nosotros nos acercamos hacia el punto A por el lado izquierdo, ¿sí? Si nos acercamos al punto A por el lado izquierdo, toditos estos puntos van a subir a esta parte de aquí, ¿sí? ¿Sí? Si nosotros nos acercamos hacia el punto 3 de aquí, con varios puntitos, toditas las imágenes van a subir y van a rodear esta partecita de aquí, que lo he hecho con el círculo, esta partecita de aquí, toditos esos puntos. Entonces al final se van a acercar al 3. Y si me voy por el lado izquierdo, si me voy por el lado o por el lado derecho, si me acerco ahora por el lado derecho hacia el punto A, toditas las imágenes también van a rodear a este punto de aquí, a este círculo, van a estar por aquí cerquita, y toditas también se van a acercar a la imagen 3. A eso se conoce límite de una función. Cuando vamos a ver en las definiciones, cuando los puntos por la izquierda y por la derecha hacia un punto coinciden en la imagen, entonces esta función de aquí, y igual a x, tiene su límite en el punto 3. Ya tiene su límite en el punto 3. A estas dos cosas que he hecho gráficamente se los conoce como límites laterales, ¿ya? Que ya vamos a ver en la definición, ¿sí? También aquí se puede ver, por ejemplo, la continuidad de una función. Ya les había hablado en algunos ejercicios que habíamos hecho de funciones por partes, ¿sí? Que cuando agarramos y ponemos un punto aquí y lo vamos manejando por toda la recta y el puntito sigue caminando, entonces la función llega a ser continua, como en este caso, ¿no?
este punto que me he puesto lo puedo hacer caminar por toda la recta y no va a pasar, no va a haber ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esta función de aquí? Por ejemplo, si yo estoy caminando por aquí, subo, y de aquí ¿qué va a pasar? Me voy a caer. Voy a subir y me voy a caer. Voy a subir y me voy a caer. Entonces a esto se conoce como una función que no es continua. Dicho de otra forma, si nosotros agarramos, como les había indicado, ponemos un puntito, lo hacemos caminar y ese puntito no se llega a caer, entonces la función llega a ser continua. Y si llega a ser continua, vamos a poder encontrar los límites laterales de la función. ¿Ya? Eso justamente está en esta parte de aquí. La notación de un límite de una función es de esta forma, que ustedes se van a dar cuenta cuando vayamos haciendo los ejercicios. Es lo mismo, en otras palabras, pero de reemplazar nada más. Este puntito de aquí, lo que vamos a hacer va a ser reemplazar aquí en la función, vamos a hacer operaciones y ya vamos a calcular de la forma más sencilla. ¿Ya? Entonces esta forma, dicho de otra manera, lo hemos visto ya en anteriores cursos, solamente que no con esta notación, sino con una notación diferente. Por ejemplo, yo les decía reemplazar el siguiente valor en el siguiente polinomio. Esto llega a ser lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les muestran, ¿no? El límite f de x cuando x tiende a 2 vale 2, ¿no? Por ejemplo, si aquí calculamos los límites laterales, cuando x tiende a 0 vale 2. Por ejemplo, si aquí calculamos límites laterales y nos acercamos hacia el punto 0, la imagen cuando me acerco hacia el punto 0 por la izquierda se va a acercar justamente hacia el 2, y si me acerco por la derecha, las imágenes también se van a acercar cerca del punto 2. Por tanto, cuando ambas imágenes por la derecha o por la izquierda se acercan a un mismo punto o tienen una misma imagen, entonces aquí el límite en el punto 0 existe y es 2. Y también esta función es continua, ¿no? Ustedes ven que si ustedes trazan por aquí una línea, esa línea no se va a caer, o ese punto no se va a caer, va a llegar y va a seguir avanzando. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí, por ejemplo? En este caso la misma idea, ¿no? Miren, cuando esta es la función, cuando nos acercamos a 0 por la izquierda, miren, me acerco a 0 por la izquierda, esto baja hacia el menos 1, ¿sí? Va a rodear en esta partecita de aquí. Si me acerco aquí, esto va a rodear hacia aquí. Pero si me acerco por la derecha, los puntitos de aquí se van a subir hacia arriba. Lo que estoy haciendo ahora es calcular los límites laterales. Lo vamos a ver en los ejercicios, se van a dar cuenta que es súper sencillo. Me acerco por aquí y esto sube aquí. Me acerco por aquí y esto baja aquí. Entonces cuando estoy en la izquierda esto baja al menos 1, y cuando me acerco por la derecha esto sube al 1. Cuando esos límites laterales son diferentes, les indican que no existe el límite en el punto en el cual queremos analizar, en este caso el 0. Y también, si no existen esos límites, la función no es continua, ¿sí? Como se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, si empiezo a caminar de aquí, camino y aquí, pum, me caigo, ¿sí? Y recién voy a empezar a caminar. ¿Ya? Entonces, intuitivamente llegaría a ser eso, lo mismo en esta parte de aquí. Y lo que les quería mostrar era esto, ¿no? Si los límites laterales existen, ¿sí? Si los límites laterales existen, entonces el límite en un punto va a existir. Entonces lo que tengo que hacer, vamos a trabajar con funciones por partes. Por eso les había indicado y les había enseñado a graficar este tipo de funciones en GeoGebra, ya por partes. Si aquí nos acercamos por la izquierda, por eso es este menos de f de x,
es igual al límite de f de x cuando x se acerca por la derecha, entonces el límite va a existir. Ya este límite de f de x va a existir si estos dos límites laterales llegan a ser iguales, ¿sí? Como en el caso de aquí, como en este caso de aquí, me acerco por la izquierda, me acerco por la derecha y ambos llegan al 2. Pero en este caso de aquí, no, me acerco por la izquierda, o me acerco por la izquierda, viene al -1. Me acerco por la derecha, viene al 1. En este caso, esto no se cumple. Esto no se cumple. Por tanto, no existe el límite. Y si no existe el límite, y aquí viene la definición de continuidad, claramente si f es continuo en A, debemos tener que los límites laterales son iguales. Entonces tenemos dos definiciones que llegan a ser similares, ¿no? Si no existe este límite, entonces no es continuo. Si no existe este límite, entonces no existe el límite en el punto A. Y al no existir en el punto A, les están diciendo que la función se está rompiendo, ¿ya? Que hay un vacío donde si ustedes ponen un punto otra vez, suben el punto se va a llegar a caer, ¿ya? Entonces esta es la clave. Y esto no es simplemente reemplazar puntos, ¿ya? El límite cuando x tiende hacia un punto, dicho de otra manera, es simplemente agarrar este punto A y reemplazar aquí, ¿ya? Entonces solo es reemplazar, ¿ya? Los cálculos otra vez son súper sencillos. Lo único que tienen que entender es la definición de lo que tienen que hacer, ¿ya? Vamos a calcular en la práctica lo que nos indican para las siguientes funciones: determinar el valor de los límites. ¿Mire? Y aquí lo que vamos a hacer es justamente, algebraicamente vamos a encontrar estos límites, ¿sí? Con la definición que les había indicado, algebraicamente, y vamos a graficar luego para ver si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con lo correcto? Que si encontramos, por ejemplo, los límites laterales de ciertas funciones y esas funciones existen, entonces al graficar lo que vamos a encontrar van a ser funciones continuas, ¿no es así? Por ejemplo, si hallo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y hallo el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, por eso está aquí con menos y aquí con más, y estos dos límites son iguales, entonces el límite de f de x cuando x tiende a 1 va a ser el mismo valor que vamos a encontrar aquí. ¿Y esto qué nos va a decir? Que en el punto 1, si estos dos son iguales, que en el punto 1 la función no se va a romper, ¿sí? No se va a romper. ¿Por qué? Porque existe el límite. Lo mismo en el punto 3. Y eso simplemente es reemplazar, ¿sí? Se van a fijar, vamos a ir haciendo los cálculos. Y a medida que vayan siempre haciendo los ejercicios, uno se ubica más, ¿no? Que en la teoría o que en leer ciertos libros. Cuando nosotros hacemos ejercicios, entonces entendemos mejor el ejercicio. Por ejemplo, cuando x tiende a 1, nosotros simplemente tenemos que analizar este 1. ¿Qué es este menor o igual a 1? Les están diciendo que tienen el punto 1 y están tomando todos los puntos que están al lado izquierdo. Por ejemplo, el -2 es menor o igual que 1, el -1, el 0, el 0.5 es menor o igual a 1. Entonces tengo que trabajar con esta parte de aquí. Entonces aquí lo que pongo simplemente es la raíz cuadrada, ¿sí? Y en vez de x lo único que voy a hacer va a ser reemplazar 1. Entonces voy a tener 1 más 3. Entonces si se fijan es como si estuviera reemplazando algún valor en una función, ¿sí? Y aquí lo que tendríamos, voy a hacer todas las operaciones posibles, raíz de 4 y esto va a ser 2. ¿Qué llegaría a ser el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha? Me voy aquí, miren, aquí es x mayor que 1, siempre les van a dar de esta forma, ya, para que se ubiquen también, x mayor que 1. ¿Qué les está queriendo decir esta partecita de aquí?
solamente les está diciendo que ahora vamos a tomar los valores hacia la derecha. Entonces voy a cambiar de función. Esto es por la izquierda, esta función f de x, este es por la izquierda y esto es por la derecha en el punto 1. ¿Sí? Entonces voy a cambiar la función, aquí sería fracción de 1 sobre, y otra vez en vez de x voy a poner 1, pero ahora menos 1, y eso me da 0. Por tanto, aquí me pide calcular el límite cuando x tiende a 1, me pide calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿sí? Pero aquí, si se fijan, aquí no me dice ni positivo ni negativo. Como aquí estos dos límites son diferentes, entonces aquí el límite no existe. No existe, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiere decir con esto? Y lo vamos a ver gráficamente. Tiene que funcionar, ¿sí? Si estos dos límites son diferentes, el límite cuando x tiende a 1 no existe. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que en este punto 1 el gráfico se va a romper, ¿sí? Vamos a graficar y no van a estar unidos los puntos, se va a romper el gráfico justo en este punto 1, en alguna parte del gráfico se va a llegar a romper. Vamos a irnos con el otro. Nos dice el límite cuando x tiende a 3 de f de x, pero por la izquierda, ¿sí? Por la izquierda voy a tomar ahora esto, miren, x menor o igual que 3. Otra vez hacemos el mismo proceso, solamente que ahora reemplazo este 3 de aquí. 3 menos 1. Y aquí hacemos operaciones, ¿no? Se multiplica 1 menos 3. Y lo vamos a poner aquí adelante, menos 2 tercios. ¿Sí? Sería de esa forma. En el otro caso, límite cuando x tiende a 3, pero ahora por la derecha. Entonces tomo esto, ¿no? X mayor que 3. X mayor que 1 por la derecha. X mayor que 3 por la derecha. X menor o igual que 1 por la izquierda. X menor o igual que 3 por la izquierda. X mayor que 3, ahora voy a tomar esto de aquí. Entonces en vez de x otra vez voy a poner 3. Aquí sería 3. Voy a hacer todo el proceso como les había indicado. 3 menos 11 sobre 3. 3 al cuadrado es 9. 9 menos 11 menos 2. Menos 2 tercios. Miren aquí. Aquí los límites cuando x tiende a 3 por la izquierda es menos 2 tercios y por la derecha es menos 2 tercios. Por tanto, si estos límites son iguales, el límite de f de x cuando x tiende a 3 será menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces ese es el proceso, ¿ya? Si se fijan, este cálculo de aquí, sencillo, son operaciones numéricas, ¿no? Estoy sumando, en algunos casos estoy haciendo operaciones con fracciones, aquí estoy haciendo potencias, estoy restando y me está saliendo el resultado. Si los límites laterales son iguales, ustedes ponen el límite en el punto. Si los límites laterales son diferentes, no existe. Ahora veremos, esto ustedes lo han hecho, ¿sí? Hemos graficado esta parte, ¿ya? Y ahora lo vamos a graficar también. Habíamos puesto sí. Y anotábamos primero la condición, ¿no? Que en este caso es x menor o igual que 1, coma, y anotamos la función, ¿no? En este caso sería raíz cuadrada de x más 3
ponemos otra vez coma, ponemos otra vez sí, y ponemos la segunda condición, que sería 1 menor a x y menor o igual que 3. Menor o igual que 3, ponemos coma y ponemos la segunda función, o la función definida entre ese pedazo, sería 1 sobre x menos 1. Ponemos coma, otra vez ponemos sí, otra vez los paréntesis, la segunda condición, que en este caso sería igual 3 menor que x, tal cual está, 3 menor que x, coma, siempre con coma, y ahora la segunda fracción, o la segunda función. En este caso voy a poner entre paréntesis, porque sería x al cuadrado menos 11, y esto sobre 3, y enter. Miren, aquí está, en esta parte de aquí está esta función. Como les dije, ustedes cuando hacen en el celular, esto ya les aparece, ¿no? De esta forma ya ustedes introducen por el teclado. Lo que les decía, ¿no? Si nosotros nos fijamos aquí, en el punto 1, el gráfico se rompe, ¿sí? Se parte. Pero en el punto 3, el gráfico se une. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí el límite cuando x tiende a 1 no existe. En uno se va al 2 y en el otro se queda en el 0. Está aquí en el 0 y aquí está en el 2. Pero en el otro caso, los límites están en menos 2/3, que aquí no se ve bien, pero es más o menos, ¿no? Calculando, llegarían aquí los dos. Viene por la izquierda, se viene al menos 2/3, viene por la derecha y también se viene al menos 2/3. ¿Sí? Entonces de eso se trata. En la otra práctica que vamos a hacer, nosotros se van a dar cuenta, nos van a dar ciertas condiciones, y esto nosotros a través de operaciones de límites vamos a agarrar y lo vamos a unir aquí. Ya lo vamos a unir. Entonces de eso se trata los límites laterales. Entonces la definición ya está dada, solamente es calcular esto, y las operaciones sencillo, no es solamente reemplazar. Nos vamos a ir a... Entonces tiene que coincidir lo que van a encontrar, ¿no? En este caso nos están pidiendo calcular el límite de f de x cuando x tiende a pi. Entonces aquí no me están diciendo que calcule los límites laterales, pero para calcular esto necesariamente tengo que calcular los límites laterales. No puedo calcular esto directamente, ¿sí? A no ser que lo grafique, ¿ya? Pero yo no quiero que grafiquen primero. Primero lo que quiero es que hagan cálculos algebraicos. No puedo calcular esto directamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer para calcular este límite, en el ejercicio no me está diciendo que haga eso, pero ya por definición tengo que ubicarme de que para calcular ese límite, lo que tengo que calcular primero es el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda, y también que calcule ese mismo límite pero ahora por la derecha. Izquierda con negativo, derecha con positivo. Sí, eso es lo que me está pidiendo. Y como les había indicado, por la izquierda vamos a tomar este punto y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Raíz cuadrada 4 menos 3 seno de pi. Seno de pi. Y otra vez hacemos operaciones algebraicas, ¿no? Seno de pi sería, viene así, 0. Seno de pi sería 0, raíz cuadrada de 4, 2. Y en el de abajo hacemos las mismas operaciones
tenemos esta función. Lo voy a copiar directamente para no perder mucho el tiempo en escribir todo eso. Y aquí en vez de x voy a poner pi, y aquí también vamos a poner pi, ¿sí? Y ahora otra vez es hacer operaciones. Coseno de pi es menos 1, viene así y vamos a llegar aquí. Coseno de pi es menos 1, ya pueden hacer una calculadora. Entonces aquí vamos a tener menos 3 más 5 es 2, tenemos la fracción 2. Seno de pi es seno de pi medios es 1. Estamos aquí, sí, seno de pi medios es 1. Logaritmo de 1 es 0 y 1 menos 0 es 1. Por tanto, esto es 2. Operaciones algebraicas, ¿sí? Por tanto, como estos dos son iguales, aquí recién concluyó que este límite de aquí existe, ¿sí? Ahí estoy concluyendo que ese límite de ahí existe y que su resultado había sido 2. Entonces, para calcular un límite relacionado a un punto de una fracción por partes, necesitamos calcular los límites laterales, por la izquierda y por la derecha. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Que lo vamos a ver gráficamente, que el gráfico no se está rompiendo, a ver, no se va a romper el gráfico, ¿ya? Vamos a hacerlo, vamos a borrar y lo voy a graficar. Entonces les había indicado que ponemos sí. De ustedes es más fácil en la calculadora, ¿no? Es mucho más sencillo en la calculadora poner esto, porque no tienen que poner SQRT, por ejemplo, directamente ponen la raíz porque les sale 4 seno de x. Aquí tengo que poner primero la condición, x menor que pi. Bueno, se ha borrado. Es que no puse la condición, ya, x menor que pi, coma, y ahora la función SQRT entre paréntesis 4 menos 3 sen de x, ¿sí? Otra vez coma, otra vez sí, paréntesis, y ahora la otra condición, que x es mayor o igual que pi. Ahora x mayor o igual que pi, coma, y ahora lo segundo, ¿no? Que es un poquito más complejo la notación, pero se pone entre paréntesis el numerador, 3 coseno de x más 5, entre paréntesis, sobre, también lo de abajo tengo que poner entre paréntesis, 1 menos logaritmo, otra vez entre paréntesis, de sen, otra vez entre paréntesis, x sobre 2, x sobre 2. Y enter. Sí, entonces aquí tenemos, ¿no? Aquí simplemente es por el gráfico, ya entonces, si se fijan, estos dos se están uniendo, ¿no? En este punto de aquí, porque el límite, algo escribí mal, es que aquí lo puse cuadrado,
se me fue y lo puse cuadrado. ¿Dónde está? Eso es lo malo cuando... Ya, ahora sí, ahora supongo que tiene que salir como estábamos esperando, ¿no? Pi es 3.1416, ¿no? Entonces está un poquito más aquí, está alejado, ¿sí? Entonces, se fijan en esta parte de aquí, se llegan a unir los gráficos, ¿no? Miren, esto viene aquí, y aquí hay un cierto quiebre, y luego continúa el siguiente gráfico, ¿sí? Continúa el siguiente gráfico. Y aquí, alrededor de este punto, los gráficos se unen, es por eso que los límites existen, ¿ya? Nos vamos a ir al siguiente ejemplito más, para terminar esta parte. Pero si se han fijado, ya han debido comprender la idea, lo que tienen que hacer, ¿no? No es nada complicado, lo van a demostrar ustedes gráficamente, y ahí se van a dar cuenta si están haciendo bien o están haciendo mal el ejercicio, ¿ya? Entonces, cuando x tiende a 0 por la izquierda, no se tienen que olvidar poner ese negativo, porque no tuviera sentido lo que están haciendo, hablando matemáticamente. Y por la derecha, el positivo, con el 0, ¿no? Lo mismo aquí, solamente por la izquierda reemplazo sin de 0 más cos de 0. Sin de 0 es 0, cos de 0 es 1, por tanto les da 1. Aquí reemplazamos raíz cuadrada de 4 menos 0. Si quieren, al cuadrado más, ¿no? Ya. 0 al cuadrado, raíz cuadrada de 4, 2. Listo. ¿A qué conclusión llegamos? De que este límite, pero ya ni positivo ni negativo, porque ya es el límite que he calculado, ese límite no existe. No existe. ¿Sí? Entonces, como les había indicado, esto me grafican, y van a encontrar que el gráfico se va a partir. A ver, creo que tenemos algo de tiempo. Rapidito, a ver si paréntesis x menor o igual que 0, coma sin de x más cos de x, coma si, otra vez la condición, x ahora tiene que ser mayor que 0, coma, y la segunda función 4 menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado. Enter. Como les decía, ¿no? Miren aquí el gráfico. Vamos a hacer un poquito más grande. Miren aquí el gráfico se parte. ¿Por qué? Porque los límites no existen. Y aquí al 1, ¿no? Miren la primera función, que es esta, que cuando nos vamos por la izquierda se va al 1. Pero el otro gráfico, la otra función, cuando nos venimos por la derecha hacia el 0, se va hacia el 2. Entonces el gráfico se parte, por eso no existe el límite. Ya, esa es la idea fundamental, ya que tienen que hacer. Les voy a mandar la imagen de la práctica que tienen que hacer, como hemos estado haciendo estos días. Si bien en los ejercicios que les voy a enviar empieza primero con positivo y con negativo, ustedes hagan este cambio, ya, porque para eso están hechos las funciones de aquí. Entonces esa sería la primera parte. La segunda parte les envío enseguidita, y luego les voy a enviar la segunda parte, ¿sí?